Continuamos con el tercer proyecto, que es el de biología, que se titula Fitoplancton, motor verde del océano. Buenos días a todos y a todas. Nosotros somos el grupo de biología marina y, como ya dijo ella, nuestro proyecto es Fitoplancton, motor verde del océano. En nuestro grupo estamos, por orden de derecha a izquierda, David, Mari Carmen, Bella, Luisa, Blanca, Alonso y Lidia, y yo que soy Melina. Y bueno, en el proyecto vamos a tratar un poco una introducción, vamos a hacer una breve hipótesis y explicar cómo desarrollamos el experimento. También vamos a poner unas cuantas fotografías de unos organismos que vimos con el microscopio y ya al final las expectativas y las conclusiones de todo el proyecto. Yo voy a hacer una introducción, voy a explicar qué es el fitoplancton y por qué es importante. El fitoplancton es el conjunto de microorganismos que se encuentran en el mar que pueden realizar la fotosíntesis y además son de origen vegetal. La fotosíntesis, como ya sabéis, permite que se generen azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y energía luminosa, y se expulsa oxígeno. El fitoplancton es importante porque son los principales productores primarios y por lo tanto son la base de la cadena trófica en los océanos. El zooplancton se va a alimentar de fitoplancton y también son importantes porque intervienen en la bomba biológica. Van a captar por difusión el dióxido de carbono de la atmósfera, va a entrar al océano, lo van a captar y lo van a utilizar en la fotosíntesis. Entonces ese carbono va a pasar a formar parte de su propia materia orgánica. Después, cuando mueran, van a descender hasta el fondo, de forma que ese carbono ya se va a quedar acumulado en el océano. Pues bien, partiendo de esto que nos ha explicado nuestro compañero David y de los factores que intervienen en la fotosíntesis, a nosotros nos surgió una pregunta. Esta pregunta es, ¿la presencia de nutrientes condiciona el desarrollo del fitoplancton? Como a nosotros también nos surgió esta pregunta, queremos replanteárosla a vosotros. ¿Qué creéis? ¿Que la presencia de nutrientes lo condiciona o no? A ver, venga, levantad la mano los que sí. Y el resto, bueno, todos decís que sí, ¿no? La gran mayoría. Pues bien, nosotros también, sin saber apenas conocimiento ninguno, también decíamos que sí. Y por ello nuestro experimento consta en esto, en demostrar si verdaderamente este aporte de nutrientes condiciona su crecimiento y su desarrollo. La hipótesis, como hemos dicho, partiendo de la fotosíntesis, los tres factores que la condicionan son el agua. En el caso del fitoplancton no tenemos ningún problema, ya que viven en este medio, su medio es el acuático, por lo que no tienen ningún problema con este factor. La luz solar, como veremos a continuación en un mapa, pues dependiendo de la zona hay más radiación o menos, pero en todas las zonas suele llegar luz solar. Entonces tampoco tienen gran problema con este factor. El problema son los nutrientes. Los nutrientes, dependiendo de la cantidad y de la estación del año en la que nos encontremos, obtendremos más nutrientes o menos. En la gráfica, relacionando la profundidad con la temperatura, tenemos las 4 estaciones del año. La barra roja corresponde al invierno. Esta quiere decir que los nutrientes se mantienen constantes y que a mayor profundidad la temperatura también se mantiene constante. Entonces el fitoplancton y los nutrientes están viajando constantemente de superficie a profundidad y no hay ningún problema en captarlos. En la barra negra están las estaciones de otoño y de primavera. En esta barra podemos observar que a mayor profundidad desciende un poco la temperatura. Crea un poco de curva, pero esta barrera física no impide el paso de nutrientes, por lo que en estas estaciones son en las que en mejor condiciones está el fitoplancton para realizar su fotosíntesis, ya que es cuando más luz solar reciben y cuando más nutrientes tienen. Porque en invierno, aunque tengan muchísimos nutrientes, no reciben tanta luz solar como por ejemplo en primavera. Y en verano, que es la barra azul,
podemos observar que hay un descendimiento bastante brusco de las temperaturas conforme a la profundidad y por ello crea una barrera física que impide que los nutrientes que están en la profundidad y el fitoplancton en la superficie puedan estar en contacto y así realizar la fotosíntesis. Por ello nosotros vamos a estudiar el impacto de los nutrientes en el fitoplancton en verano. Como hemos dicho, en el mapa de arriba podemos observar la cantidad de nitrato, es decir, de nutrientes mundialmente. Las zonas de colores cálidos, como son la roja, la naranja, pues muestran donde más cantidad de nitrato hay. Y las zonas más claras, como lo son la morada, la azul y la verde, son donde menos proporción de nitrato hay. Luego, en la de abajo podemos observar la cantidad de clorofila. Al igual que arriba, las zonas más oscuras y cálidas, como la roja y la amarilla, corresponden a donde más clorofila hay, que siempre corresponden a las zonas de la costa de los continentes, y las zonas azules claritas y oscuras son las que corresponden a los desiertos oceánicos, que ahí es donde menos clorofila y presencia hay. Y en esta está la luz solar. En la zona naranja y un poco verde es donde más radiación solar se recibe mundialmente y en las azules es donde menos radiación solar llega. Entonces, claro, solapando esta gráfica con la anterior podemos observar que la cantidad de nutrientes donde es mayor es donde menor luz solar se recibe y donde más luz solar hay es donde menos nutrientes podemos encontrar. A partir de ahora vamos a explicar cómo hemos realizado nuestro experimento. Para poder saber el impacto de los nutrientes en el fitoplancton, nos hemos basado en dos condiciones. Primero, la observación de la clorofila y después la cantidad de oxígeno que poseen. Para ambos procesos, el primer paso es el mismo, que es la recogida de muestras. Esta recogida de muestras la realizamos el primer día con una salida en barco, donde a través de dos mallas de diferentes tamaños de agujero, cogimos fitoplancton y zooplancton para después más tarde poder observarlo en el laboratorio. En la segunda foto podemos ver una botella donde con esta obtuvimos el agua a la profundidad que deseamos, la hicimos a 10 y a 20 metros de profundidad para obtenerla y después tratarla en el laboratorio. Lo que pasa que como a una parte del agua teníamos que añadirle nutrientes y dejarlo reposar 3 días, nuestros profesores y técnicos lo hicieron el viernes y le añadieron nutrientes a una y a otra, pero igualmente nosotros lo hicimos para saber cómo lo hicieron ellos el viernes. Y en la tercera fotografía podemos ver un CTD, que es un aparato que a través de ondas electromagnéticas, sumergiéndolo en el agua, recibe todo tipo de datos de profundidad, densidad, salinidad, entre otras, que después lo vimos en el ECIMAT, en una presentación donde estaba la gráfica y pudimos comprobar la variación de temperatura y profundidad. Bien, ahora yo voy a hablar sobre el cálculo de la cantidad de clorofila. Para ello, la muestra que recogieron los profesores, como bien ha dicho, a una se le añadieron nutrientes y a otra, en cambio, se dejó tal cual. La de nutrientes la hemos llamado tratamiento y la que no se le añadió nada, control. El primer paso para ver la cantidad de clorofila fue filtrar la muestra del control y del tratamiento, que fueron 200 mililitros por una bomba de vacío, donde colocamos un filtro en el que se quedaron las células de fitoplancton. Ahí podéis ver la bomba de vacío. A continuación metimos ese filtro, que lo doblamos previamente, en un tubo de ensayo al que le añadimos 6 mililitros de acetona, cuya función es disolver las células que ha recogido el filtro. Este tubo lo tuvimos que tener en una nevera durante 16 horas. Al día siguiente lo que hicimos fue medir la fluorescencia. Esto sirve para ver la cantidad de clorofila, es el método que hay que seguir y lo hicimos con
con esa máquina que veis ahí, que es el medidor de fluorescencia. Y los resultados que obtenimos fueron estos. Bueno, antes de esto hay que decir que la clorofila, la cantidad de clorofila, es importante saberla porque es la que nos indica la cantidad de biomasa que tiene la muestra. Entonces, en la inicial tuvimos un 1,75 microgramos por mililitro. La inicial es la que recogieron los profesores y la tomaron la medida el viernes. Después el control, la que no llevaba nutrientes añadidos y fue bastante baja, solo 0,5, y el tratamiento subió bastante y llegó casi a 3. Esto es lo que refleja que cuando se dejaron reposar las mezclas en el control, las células, al carecer de nutrientes, dejaron de realizar la fotosíntesis y disminuyó la clorofila. En cambio, en el tratamiento, al tener más nutrientes, siguieron realizando la fotosíntesis y aumentó así la clorofila. Bueno, yo voy a hablaros sobre cómo se calcula la concentración de oxígeno. Esto lo hicimos para comprobar que la actividad fotosintética de las muestras de tratamiento, que son las que tienen nutrientes, era mayor que la del control, porque al poseer nutrientes pueden desarrollarse mucho mejor. Lo primero que hicimos fue llenar 6 botellas Winkler con las muestras que teníamos, 3 con el tratamiento y 3 con las muestras de control. Bueno, como hemos visto, hay diferentes colores que nos servían para identificarlas. Cogimos las de ámbar más oscuro y lo que hicimos fue fijar el oxígeno para así poseer la cantidad de oxígeno que contenían al principio, antes de que pudieran producir más oxígeno las células que ya había dentro. Entonces añadimos para fijarlo sulfato de manganeso y solución alcalina de yoduro. Esto hacía que se produjera una reacción y al reaccionar se formara un precipitado que, como posteriormente va a explicar mi compañera Blanca, servía para poder calcular la cantidad de oxígeno. Entonces lo que hicimos es fijar solo el oxígeno de la primera botella, la de ámbar más oscuro. Las otras botellas lo que hicimos fue guardarlas en diferentes lugares. Las transparentes las guardamos sin luz, para que solo pudieran respirar y como no tenían luz no podían hacer la fotosíntesis. Y las de ámbar más claro las metimos en una nevera pero con luz y así podían hacer la fotosíntesis y respiraban también. El hecho de meterlas en diferentes lugares era para comprobar que, bueno, para poder obtener cuál era la producción total de oxígeno, ya que en la respiración veíamos cuál era la cantidad que gastaban de oxígeno y en la botella que estaba haciendo fotosíntesis y respiración podíamos ver cuál era la cantidad total. Entonces, al sumar la cantidad total más la cantidad de que gastaban en la respiración, obteníamos la producción bruta de oxígeno, que es lo que nos servía realmente para comprobar cuál era la actividad fotosintética de nuestras muestras. Ya está, os dejo con Blanca. Bueno, una vez tenemos todas las muestras sacadas de sus correspondientes sitios, lo que hacemos es echar ácido sulfúrico. Echando este ácido sulfúrico pretendemos que se libere yoduro. Una vez liberado el yoduro, lo que hacemos es utilizar esta alícuota, que es este aparato que nos permite coger una cantidad exacta, mantenerla en dicha alícuota y verterla en otro bote. Bueno, también os tengo que explicar que ese color amarillo se debe a la liberación de yoduro. Bueno, una vez cogidas las muestras, utilizamos este aparato denominado titrino, que lo que nos permite es verter sobre las muestras un líquido que se llama tiosulfato sódico, que lo que hace es, una vez lo vertemos, transforma el yoduro en yodo y que provoca como consecuencia que el color amarillo desaparezca y pasa a ser transparente. Entonces,
De esta manera sabemos que con el tiosulfato, a más tiosulfato hay más yodo. A su vez, el yodo está relacionado con el oxígeno. Más yodo, más oxígeno. Entonces, la relación final es más tiosulfato sódico, más oxígeno. Bueno, nos he explicado lo que hace el aparato y aquí tenemos los resultados expresados en una gráfica. Producción bruta, producción neta y respiración. La producción neta se trata del incremento de oxígeno en un periodo de tiempo en condiciones normales. La producción bruta se trata de la cantidad de oxígeno obtenido en la fotosíntesis más la consumida en la respiración. Y la respiración es la cantidad de oxígeno consumida. Bueno, pues aquí comprobamos que en el tratamiento se obtienen unos resultados mayores, más elevados, y en el control mucho menores. Vemos aquí la producción bruta más elevada, la producción neta más baja y aquí la respiración que se consume bastante. Y aquí tenemos la misma gráfica anterior, pero con los márgenes de error. Como veis, en la de tratamiento son más elevadas. Estadísticamente no las tenemos muy en cuenta porque es muy lioso con los márgenes de errores, así. Sin embargo, por lo general la hipótesis nuestra, la inicial, se confirma, que al aportar nutrientes a las muestras se obtiene más oxígeno y se desarrolla el fitoplancton. Bueno, hemos estado hablando todo este tiempo del plancton, del fitoplancton y el zooplancton, sobre todo el fitoplancton, pero todavía no lo hemos visto y no sabemos cómo es. Entonces nosotros cogimos las muestras que recogimos el lunes, no las que ya habían cogido nuestros profesores anteriormente el viernes, sino las que cogimos nosotros, y aprovechamos para echarle Lugol, para fijarlas y observarlas al microscopio y a la lupa. Y encontramos cosas bastante interesantes. Primero, el zooplancton, como sabréis, son los organismos del plancton heterótrofo y encontramos sobre todo copépodos. Estos son más fáciles de ver, lo llegamos a ver con lupa y estos son un par de fotos que hicimos que están bastante bien, vía móvil. Así que. Y luego ya pues el fitoplancton, que es la base de nuestro trabajo, y encontramos en menor medida, la primera foto vemos un Protoperidinium, que es bastante curioso, tiene forma de peonza, no sé si lo podéis ver bien. Después tenemos a la derecha, que esto lo encontramos bastante, los ketoceros, que estos son diatomeas unidas, vemos también que tienen como un montón de cilios. Y a la derecha, que encontramos nada más que uno, pero lo vimos, que es el Ceratium, una forma también bastante curiosa. Y sobre todo lo que vimos fueron muchísimas diatomeas, pero muchísimas, y muchísimas cadenas. A la izquierda tenemos una, que es la Pseudonychia, y a la derecha tenemos otra bastante curiosa, que no se ve demasiado bien aquí, pero a ver si lo podéis ver más o menos, que son unas diatomeas que están unidas y forman como una forma de estrella. Solo que nosotros está un poco rota, porque no estaba muy bien fijada, y está unida a algo que no sabemos lo que es. Y esto lo llamamos la asterionela. Y luego ya pues encontramos un montón de cosas, pero que no tienen importancia, restos de un montón de bichos, pero no tiene nada menor importancia. Vale, y ahora que ya visteis cómo fue todo nuestro experimento, vamos a pasar con las expectativas. Para explicar las expectativas, cogimos un pequeño párrafo que aparecía en el programa y podemos ver que nos decían que íbamos a trabajar a realizar fecundaciones in vitro y a trabajar con embriones y larvas de invertebrados marinos, pero de eso nada. Y solo trabajamos con lo último, que fue el fitoplancton marino. Y aunque esperábamos otra cosa bastante distinta del proyecto por lo que ponía en el programa, nos gustó a todos y aprendimos un montón. En cuanto a las conclusiones, gracias a este proyecto aprendimos la importancia del fitoplancton, que tiene un papel muy importante en los ciclos del carbono, del nitrógeno y del fósforo, y además que si descendiese su número, habría un incremento del efecto invernadero. Se han hecho estudios que dicen que si desapareciese todo el fitoplancton, el CO2 de la atmósfera se duplicaría. Y bueno,
También decir que el fitoplancton, junto con las algas marinas, producen el 80% del oxígeno que hay en la Tierra. Y ahora ya, en cuanto a experiencias personales y eso, hemos tenido la oportunidad de hacer investigaciones en el laboratorio, utilizando el método científico, basándonos en pruebas, sacando pruebas y eso. Y nos ha servido de mucho porque había gente que venía muy animada pensando que querían trabajar en la investigación cuando fueran mayores, pero al final se han dado cuenta de que realmente no es lo que quieren, pero también ha pasado al contrario, que había gente que tampoco le traía mucho, pero al final sí le ha gustado más. Y ahora las gracias y esas cosas. Y bueno, ya por último, dar las gracias a todos vosotros por escucharnos, a las monitoras por estar con nosotros día a día, a todos los profesores que nos han ayudado, como son Eva, Bea, pero que no han podido estar aquí, Víctor, por poder venir a vernos, que ha sido un gran apoyo y nos ha explicado cómo verdaderamente pues, esto es muy interesante a la hora de luego trabajar laboralmente sobre ello. Él está haciendo un doctorado y la verdad nos ha aportado muchísimo. Y nada, dar las gracias si tenéis alguna pregunta y si no, pues aquí ha finalizado nuestro trabajo y gracias por escucharnos.